No quiero faltar el respeto a nuestros muertos y a sus deudos, pero sí debemos puntualizar que desde el atentado a la Embajada de Israel hasta ahora hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. Ponemos nuestros mejores hombres, trabajamos con toda la inteligencia internacional y no tuvimos éxito hasta el momento. Pero no hemos claudicado. Las bestias son difíciles de encontrar. Bueno, y en esta última parte del programa que hemos dedicado en 40 de Argentina en Democracia, hablando de los atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires y también el atentado a la AMIA. La palabra de Carlos Menem. Hemos hecho esfuerzos para tratar de buscar el esclarecimiento del atentado. No se consiguió y tampoco se consiguió prevenir el atentado. Y se reiteró. Fue primero la embajada y después al edificio de la AMIA. Hemos invitado a un especialista, un hombre que, cordobés, se ha preparado como ninguno para tratar de dar respuesta a este tipo de situaciones, algunas calamidades naturales, pero también a aquellos desastres que provocaron estos atentados. Fue presidente del Comité de Emergencia Municipal entre los años 91 al 99 y es el doctor Carlos Rossi quien nos acompaña aquí en el programa. Carlos, bienvenido. Hola, Un Julio. gusto. Un gusto, ¿no? Por favor, el gusto es mío. Bueno, para hablar acerca de estos atentados, vos te preparaste como ninguno, digo, para dar respuesta a este tipo de cosas, te formaste en Israel. Sí, sí. O sea, una de las exigencias o de las cosas que me pidió Rubén Martí cuando yo estaba como presidente del Comité de Emergencia es realmente poder tomar conocimiento y aprender de la gente que por X circunstancias de la vida ha hecho de su país realmente algo muy importante en la autoprotección. Todo desastre natural o artificial, y en esto cae el atentado, Julio, tiene un antes, un durante y un después. Sí. Lo que vos no hiciste en el antes, lo vas a pagar en el durante. Si vos en un edificio de propiedad horizontal no tenés un plan de evacuación, porque nunca lo hiciste, porque los consorcistas nunca hablaron de eso, porque dibujaron un planito en un ascensor, y el día de mañana ocurre un accidente, puede ser un incendio, un escape de gas, una amenaza de un artefacto explosivo y demás, y en ese lugar nunca se hizo un simulacro de evacuación, obviamente el resultado va a ser malo. Va a ser malo con consecuencias muy, ¿cómo te puedo decir?, difíciles de superar, porque va a haber pérdidas humanas, porque va a haber gente lastimada, porque va a haber un daño inconmensurable a partir de esa falta de preparación. Ahora, Carlos, ¿es fácil tratar de prevenir dos atentados como los que se produjeron en la era menemista? Y vos me hablaste de un tercero también, fuera de micrófono. Sí, bueno, el primero fue en el 92, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que fue el 17 de marzo, que fue el atentado a la Embajada de Israel. Sí. En esa yo puedo coincidir con vos, es decir, bueno, ¿qué se nos va a ocurrir después del 83 en adelante, que estamos en democracia, que vivíamos en paz, que lo que se vivían eran reclamos, manifestaciones y demás, pero no excedía de eso. 2 años después, el 18 de julio del 94, ocurre lo de la AMIA. O sea que ahí sí ya realmente digamos así, todas las estructuras de la protección civil debieron tener las medidas, la inteligencia, el trabajo preventivo para realmente trabajar en esto. Bueno, y como yo te decía, no solo ocurrió eso, sino después por especulaciones, digo especulaciones porque nunca se terminó de investigar. O investigaciones o líneas investigativas que hoy se siguen en la justicia. Que vos me decís, hoy estamos hablando de 29 años, de 30 años, lo que ocurrió después en Río Tercero, acá, en nuestra querida Córdoba. Sí. Me acuerdo, estábamos con Martí en un acto, fue un 3 de noviembre del año, yo te voy a decir 95, fue en el año 95. Ramón Bautista Mestre era gobernador. Era gobernador y ocurrió lo de Río Tercero.
Ocurrió lo de Río Tercero con un milagro dentro de todo, porque fallecieron 7 personas, lo cual es gravísimo, pero hubieran podido morir cientos de personas. Sí, en una fábrica militar enclavada dentro de un barrio. No solo de un barrio, al lado de una petroquímica. Al lado de una petroquímica, que podría haber sido peor, y haces bien en marcarlo. Como hombre formado en Israel, que ha tenido precisamente percepciones especiales, comunicaciones, ¿tuviste o manejaste algún dato respecto a cómo se produjo todo esto? O si Argentina había incurrido en la peor de las negligencias para impedir este tipo de ataques, internos o como fuera. Yo creo que, o sea, siempre el tema de la inteligencia es fundamental en esto. No hay país que pueda realmente sentirse autoprotegido si no tiene un buen trabajo de inteligencia. Aquí lo de Hezbollah es una de las cosas que más fuerza cobró en su momento, al punto tal que creo que todavía siguen capturas internacionales, gente que ha fallecido. Lamentablemente los años han pasado y la investigación y el reclamo de justicia te diría que casi sigue intacto. No se ha podido cerrar ninguna de las 3 investigaciones. Menem ya falleció, que fue el principal responsable, nunca su pronunciamiento quedó firme. Por encima de todo lo que se habló Río Tercero con el tema de Ecuador, de las armas a Croacia, que obviamente sabíamos que era una venta irregular de armas, y lo mismo pasó con la embajada en el 92 y con la AMIA en el 94. Y ocurrieron hechos gravísimos, donde ha muerto gente, donde quedaron daños que hasta hoy seguramente en la sociedad de los argentinos la tenemos muy latente, ¿no? Yo, mira, a uno de los pocos lugares que siempre asistía con un compromiso enorme fueron al tema, a los agasajos o los recordatorios, las conmemoraciones que se hacía cada año en la Plaza San Martín con el tema de AMIA y la embajada. Y no nos olvidemos de algo, también hablando de prevención, lo que ocurrió en Cromañón, también ocurrió en Democracia. Eso fue en el año 2004. Murieron 200 chicos, Julio, un 30 de diciembre. ¿Pero por qué murieron? Porque estaban en un lugar encerrado con llave, candado, para que no se escaparan sin pagar. Un lugar que estaba habilitado para 1.500 personas, había 4.500 personas, con bengala, con una irresponsabilidad total. En aquel momento, Julio, esto lo digo porque es importante para la gente siempre pensando en el hoy, en aquel momento todos los intendentes del país exigían fuertemente los controles, clausuraban, controlaban matafuego, los horarios de ingreso y egreso, de apertura y cierre del negocio, cantidad de gente que entrar, después desapareció. Yo creo que hoy los controles, si vos me decís, ¿son buenos? Creo que son insuficientes. Si seguramente vos con una investigación periodística vamos a cualquier negocio, boliche nocturno, verás que hay más gente de la que está habilitada, verás que hay gente que se queda por encima del horario que tenía que quedarse. Es decir, y el Carlos, está. Si hoy nosotros tenemos que afrontar nuevamente desastres provocados por el hombre, por la razón que sea, política, las diferencias que tenemos hoy en la República Argentina, o lo que fuera, con un nuevo atentado, ¿crees que estamos preparados primero para prevenir y después para responder? No, creo que no se está trabajando en la prevención lo suficiente. Es decir, te pongo un solo ejemplo. En el mundo, ya saquemos Israel, en el mundo todo edificio de propiedad horizontal tiene que tener obligatoriamente un simulacro de evacuación por año, uno en ese edificio. Ya no se hace. En Israel, nadie puede edificar un edificio al lado del otro si no respeta una distancia de 5 metros entre un edificio y el otro. Las alturas de los edificios. En Israel, las alturas normalmente no pasan en ningún caso de los 10 pisos. ¿Por qué? Porque todos sus equipos de rescate, de trabajo, de bomberos, las fuerzas especiales y demás, están alistadas, están capacitados para responder hasta edificios de 10 pisos. Acá pasó con la Torre Ángela, que el único simulacro que se hizo en la historia de la Torre Ángela fue cuando nosotros estábamos a cargo del Comité de Emergencia. Pero hoy se han hecho edificios más altos que la Torre Ángela, y creería que hoy, si hablamos el día de mañana con toda sinceridad y en el antes, yo siempre digo el antes, los equipos que tenemos para brindar un rescate, una emergencia y demás, me parece que están sobrepasados en su capacidad de respuesta para edificios enormemente altos que se están haciendo. Te pido un segundo nada más para que veamos un clip del archivo de Canal 10
en donde vamos a ver de qué manera se realizaba el rescate de los sobrevivientes tras el atentado a la AMIA. Son las 5:20 de la mañana ya del día jueves. Aquí continúa el trabajo como comenzó el lunes pasado, momentos después que esta tremenda desgracia cayera sobre Buenos Aires de manos quién sabe de quién. Aparentemente ya se está trabajando sobre la vereda, como ustedes pueden ver. En una hora entraron y salieron 4 volquetes, salieron llenos, entraron volquetes vacíos obviamente. Y aparentemente, decía, se está intentando perforar la zona de la vereda e ingresar a los 2 sótanos, primero y segundo subsuelo, y desde ahí ver los contornos, qué es lo que se encuentra, cómo está, y continuar con el trabajo de despeje de todas estas mampostería rota. Bueno, Carlos Rossi, cuando hablamos de rescates y estas imágenes, ustedes no fueron con el equipo del Comité de Emergencia a colaborar con la AMIA, estuviste aquí en Córdoba, pero siguieron atentamente lo que fue la tarea de rescate, que fue totalmente caótica, ¿no? Sí. Mira, Julio, siempre como una recomendación útil hacia adelante. Lo que ocurrió, digamos, se trabajó mal, eso está claro. Siempre cuando ocurre un gran desastre, lo primero que se tiene que plantear la fuerza de rescate son crear en el mismo lugar lo que se llama un teatro de operaciones. En ese teatro de operaciones tienen que estar los máximos responsables de cada una de esas fuerzas. Bomberos, el intendente, la policía, y hacer un área que se llama de triage, que es la de clasificación de heridos. Se suma a esto, teatro de operación, zona de triage, clasificación de heridos, el corredor sanitario, dirigido a los distintos hospitales donde van a ser derivados. Si esto vos no lo haces en los primeros minutos, aparece el caos. Otro tema, cuando vos veas en un rescate grandes, ¿cómo te puedo decir?, retroexcavadoras o palas cargadoras frontal, es un mal síntoma. Lo peor que podés hacer en el medio de un derrumbe es realmente utilizar este tipo de máquinas, claro, porque toda la gente que esté atrapada realmente va a terminar siendo atrapada en una de esas cuando ha quedado con algún espacio de supervivencia gracias a la estructura que puede haber quedado en la demolición. Por eso se utilizan perros, sensores. Hay perros que están adiestrados exclusivamente para detectar personas atrapadas. Y son perros que hay que adiestrarlos antes. No lo va a adiestrar en ese momento, no trae un perro. Cada fuerza de rescate tiene que tener un perro adiestrado para esto. Hoy hay sensores con cables muy especiales que vos vas poniendo y en ese movimiento vas salvando vidas. Entonces, cuando vos esto lo tenés ordenado, pero obviamente lo tenés que trabajar en el antes. Te pongo lo de los perros de rescate porque es un tema que sabés que te lleva tiempo, que lleva profesionalidad y demás. Lo mismo que tener los equipamientos adecuados. La retroexcavadora y las palas cargadoras frontales son cuando ya no hay ninguna posibilidad de vida, cuando está descartado absolutamente. Y cuando hay que remover lo último. Exactamente. Carlos Rossi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa para tener esta otra mirada relacionada con los atentados aquí en la República Argentina. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Yo te agradezco mucho, Julio, y me quedo con esto, una recomendación final. Siempre trabaja en el antes. El antes dura mucho, gracias a Dios. Es un espacio que nos da Dios, que nos da la vida para que nos capacitemos. Cosa que cuando ocurre algo tengamos la respuesta adecuada. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya seguimos.